¿Estudiando qué? Estudiando las profecías. Ahora hablemos un poco del amargo chasco. Menos de una semana más tarde, jueves en la noche, Jesús se deja arrestar. Lo llevan a un juicio religioso primero. Los líderes espirituales, los pastores de la época lo abofetearon, lo escarnecieron. Luego lo llevaron a Pilato, donde continuó esta escena de burla. Y finalmente el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Muchos de los que menos de una semana antes lo habían aclamado como rey, menos de una semana después abandonaron el movimiento y gritaron por su crucifixión. Marcos 15 y el versículo 12 al 15, Marcos 15 y el versículo 12 al 15, habla del cambio de los que participaron en la entrada triunfal. La mayoría abandonó el movimiento. Abandonó a Jesús como el Mesías y gritaron crucifícale. Dice allí en Marcos 15, 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese ¿qué? Crucificado. La dulce experiencia de la entrada triunfal en cumplimiento de la profecía se había tornado en una experiencia amarga por su falta de comprensión de las profecías en cuanto al Mesías. Pero no todos cedieron su fe. Hubo un remanente pequeño de los que habían participado en la entrada triunfal que conservaron su fe. Aunque no entendían plenamente lo que había sucedido con el Mesías, decidieron permanecer fieles, con la seguridad de que con el transcurso del tiempo iban a poder estudiar las profecías para entender qué era lo que había sucedido. Un ejemplo de esto son los dos discípulos que iban en camino a Emaús. Estaban los dos caminando, Jesús los alcanza y uno le dice a Jesús, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y como vimos, el Señor Jesucristo les abrió ¿qué cosa? Las mismas profecías que ellos habían estudiado probablemente. Empezando con Moisés y todos los profetas, les enseñaba en todas las escrituras lo que él decía. Y uno de ellos dice, no ardían dentro de nosotros nuestros corazones cuando nos hacía entender las profecías, las escrituras. Ahora sí comprendían. Después del chasco estudiaron las profecías y entendieron lo que había sucedido, pero la vasta mayoría quedaron severamente chasqueados y abandonaron el movimiento. Fíjense el cambio de tono entre la entrada triunfal y lo que sucedió después en el momento de la muerte de Cristo. Lucas 23 y el versículo 27 dice, hablando el camino por la vía dolorosa, y le seguía gran multitud del pueblo. Fíjese, en la entrada triunfal le había seguido gran multitud, dice, le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que hacían ¿qué cosa? Que lloraban y hacían lamentación por él. Cambio de tono, derramando profusas lágrimas. En el deseado de toda la gente, página 526, dice la sierva del Señor, este día, hablando de la entrada triunfal, este día que parecía a los discípulos el día culminante de su propia existencia,
habría sido oscurecido con nubes muy tenebrosas si ellos hubiesen sabido que esta escena de regocijo no era sino el preludio de los sufrimientos y la muerte de su Señor. Aunque repetidas veces les había hablado de su seguro sacrificio, sin embargo, en el alegre triunfo presente, olvidaron sus tristes palabras y miraron adelante a su próspero reinado sobre el trono de David. Estaban equivocados sobre la clase de reino que iba a establecer Cristo. Y como vimos, la mañana de la resurrección, María Magdalena dice: estoy llorando porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Ahora quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo reaccionó la iglesia de aquella época ante estos eventos de la entrada triunfal y el chasco que siguió a la entrada triunfal? ¿Han leído ustedes cómo reaccionaron los sacerdotes y los escribas y los fariseos en la entrada triunfal? En el Deseo de todas las gentes, página 527, dice: muchos fariseos eran testigos de la escena, eran los pastores de la época, y ardiendo de envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. ¿Qué trataron de hacer los líderes o los pastores de las iglesias? Trataron de silenciarlos. ¿Qué pasó en 1844 antes de llegar la fecha? ¿Cómo reaccionaron las iglesias establecidas de la época? Era un ataque constante en contra de los que estaban proclamando el mensaje de la pronta venida de Jesús. Y saben que es interesante que los líderes espirituales, que deberían haber sido los cabecillas en proclamar que Jesús era el Mesías, Jesús pasó por alto a todos los grandes líderes espirituales y escogió a los más humildes para proclamar a Cristo como Rey. Note Mateo 21 y el versículo 15 y 16. Recuerden estos detalles porque mañana vamos a volver a muchos de ellos. Mateo 21 y el versículo 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas eran los teólogos y los sacerdotes eran los líderes espirituales. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y escuchen esto, y a los muchachos, una mejor traducción es los niños, aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David. ¿Quiénes están proclamando? Los niños y los ignorantes discípulos. Ningún pastor de ninguna iglesia de la época, dice aquí, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. Nunca, ahora va a referirse a las profecías, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y fíjense la ironía más grande, escuchen bien lo que voy a decir. Los líderes espirituales y las iglesias de la época, porque mencionamos que había varias denominaciones, todas decían que eran judías, pero todas ellas, sin excepción, con la mayoría de sus líderes espirituales, en la entrada triunfal y cuando Jesús fue crucificado, escarnecieron, se burlaron de Cristo y de los que estaban proclamando el mensaje. Solamente un pequeño remanente fiel eran el objeto de la burla. Ahora, ¿sabe lo que es interesante? Inmediatamente, y esto es muy importante, inmediatamente después de la entrada triunfal, Jesús entró al templo y enseñó que Dios iba a rechazar a la nación judía como su pueblo escogido.
los que se opusieron. Déjenme mencionarles cuáles son las enseñanzas de Jesús. La entrada triunfal es en Mateo 21. Luego tenemos ahí mismo en ese capítulo la parábola de la higuera estéril. ¿Qué representaba la higuera? Al pueblo judío. ¿Y qué vino buscando Jesús? Fruto. Y cuando vino, ni un solo higo. ¿Y qué dijo Jesús a la higuera? Nunca más crezca fruto sobre ti. Y pasaron el siguiente día y el árbol se había secado de sus raíces. Jesús estaba diciendo, la nación judía apostató. Se secó, ya no es el pueblo escogido. Luego el Señor Jesucristo dio la parábola de los obreros de la viña. Mandó unos siervos que le pidieran a Israel el fruto, los mataron, dijeron nada. Mandó otros siervos después de esos, hicieron igual con ellos. Y finalmente envió a su hijo, a mi hijo lo van a respetar. Pero dijeron, no, este es el heredero. El heredero, matémosle y tomemos su heredad. ¿Quién era ese hijo? Jesús. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué creen ustedes que se debe hacer con esos obreros de la viña? Ellos no sabían que estaba hablando de ellos. Dice, destruirá miserablemente a aquellos y les quitará la viña y le dará la viña a otros que produzcan los frutos a su tiempo. Y Jesús dijo, el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Nuevamente anunciando la caída del pueblo judío, de la nación judía, de la iglesia oficial de la época. Y luego el Señor Jesucristo pronunció la famosa parábola del gran banquete en Mateo 22. Todo esto está hablando Jesús inmediatamente después de la entrada triunfal. Está diciendo, la iglesia de la época va a caer y va a dejar de ser el instrumento escogido de Dios. Y eso pasó después de 1844, mis hermanos y hermanas. Y por eso me preocupa que nosotros estamos queriendo importar a nuestra iglesia los métodos de adoración de allá y los métodos de evangelismo de allá. Como si de allá, es como los apóstoles dijeran, vamos a usar los métodos de la nación judía. Dios no hace eso. Y la parábola del gran banquete, que no la voy a relatar, prediqué un sermón completo sobre eso el año pasado, aquí en el campestre, Mateo 22. ¿Recuerdan? El padre que hizo un banquete para su hijo y mandó a llamar y no quisieron venir. Primer llamado, hace un segundo llamado, matan a algunos, escarnecen a otros. Finalmente dice, ya los primeros dos llamados a esta gente no quisieron responder, ahora entonces vamos a ir ¿a dónde? A los caminos, que representa ¿quiénes? Vamos a ir a los gentiles, el evangelio va a ir a los gentiles. Y luego Jesús pronuncia los ayes sobre los escribas y los fariseos hipócritas. Jesús está diciendo, la nación judía, la iglesia establecida de la época, las denominaciones están caídas y ya no están en el plan de Dios. La sierva del Señor dice, el deseado de toda la gente es 527, muchos fariseos eran testigos de la escena y ardiendo de envidia y malicia procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular y con toda su autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Y saben que menos de una semana después, escuchen lo que sucedió, el Sanedrín, que se componía de líderes de todas las iglesias de la época, sentenció a Jesús a muerte. En la cruz, según Mateo 27:41, los escribas, los principales sacerdotes y los ancianos se burlaron de Jesús y lo escarnecieron, la iglesia de la época. Los líderes religiosos endurecidos en la rebelión
aún procuraron ocultar la verdad de la resurrección. Y fíjense lo que hicieron. Dijeron, ese cuento de la resurrección, los discípulos se la inventaron porque les salió mal lo que estaban anunciando. Después de 1844 pasó exactamente lo mismo. Dijeron, la iglesia adventista se inventó esa idea de que Cristo entró en una nueva obra en el lugar santísimo porque habían predicado y no querían quedar mal. ¿Ves qué interesante? No hay nada nuevo debajo del sol. El remanente tuvo que esconderse de la ira de los líderes espirituales. La iglesia de la época apostató y cayó porque no siguieron la obra de Cristo en el campamento, en el atrio y, como estudiamos esta mañana, en el lugar santo. Y lo único que quedó de todos los que proclamaron la entrada triunfal fue un pequeño remanente reunido en el aposento alto. ¿Quién era el pueblo verdadero de Dios? ¿Todas las denominaciones religiosas de la época o el pequeño remanente? Pero eran poquitos. Alguna gente dice, pastor, ¿cómo cree usted que la iglesia adventista es la única iglesia remanente? Hay iglesias mucho más grandes que la iglesia adventista, claro que sí. Muéstreme una sola vez cuando la mayoría ha estado con Dios. Siempre es la minoría la que está con Dios. Los números no me impresionan. Por eso este asunto de querer bautizar muchísima gente para poder informar, yo no entro en ese juego. Y tal vez me meta aquí en agua caliente. Porque eso lo usan algunas personas. Algunos ministros lo usan para ser flojos. No número de bautismo. Entonces no trabajan porque es que no es el número lo que importa. Y luego hay otros que bañan gente a diestra y a siniestra para poder informar un número grande. Y luego están los pastores que preparan bien a la gente, hay muchos de ellos que preparan bien a la gente, los bautizan cuando están listos para integrarse al pueblo de Dios. Ahora hablemos brevemente de lo que sucedió después del chasco. Está el pequeño remanente reunido en el aposento alto la noche de la resurrección. Los discípulos en camino a Emaús, ellos sabían lo que había pasado. Jesús se había aparecido, tan llenos de gozo, vuelven a Jerusalén. Y dice la Biblia que estaban los discípulos encerrados ahí por temor de los judíos, tratando de averiguar qué era lo que había pasado. Y mientras están allí, echándole cabeza a las profecías, ¿dónde fallamos? ¿Dónde fue que comprendimos mal? La Biblia nos dice que llega el Señor Jesucristo y se coloca en medio de ellos. La historia está en Lucas 24 y el versículo 33. Hablando de los discípulos en camino de Emaús y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Y entonces Jesús de repente se aparece en medio de los discípulos. Y dicho sea de paso, Jesús no atravesaba puertas. Pero dice que se apareció de repente. No. Si leen el deseo de toda la gente, la hermana Guay lo explica. Dice que cuando los discípulos de Emaús regresaron, tocaron la puerta, se identificaron. Los discípulos que estaban adentro abrieron la puerta y ellos entraron por la puerta y otro entró por la puerta abierta detrás de ellos, invisible a sus ojos. Entonces Jesús se desmaterializó. No. Hubo épocas durante su ministerio cuando la gente no podía ver a Jesús.
Entonces Jesús se desmaterializaba cuando estaba aquí, durante su ministerio. No, sencillamente los ángeles, ¿qué? Lo ocultaban de la vista de la gente. Así que Jesús, ahora habiendo entrado por la puerta, es ocultado. De repente los ángeles quitan el velo que lo oculta y está en medio de los discípulos. Y escuchen lo que dijo Jesús, Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y me imagino a ellos, ¿qué nos pasó? Tapados que somos. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, el chasco se explicó por un nuevo estudio de las profecías que ellos habían entendido mal. Se dieron cuenta que estaban correctos en cuanto a la fecha, porque estaba en el calendario del Mesías, pero también se dieron cuenta que estaban equivocados en cuanto al evento que se iba a realizar en esa fecha. Y como resultado, el pequeño remanente reunido en el aposento alto formó una nueva organización, la Iglesia Cristiana, y fueron a proclamar el mensaje en todo el mundo. Y lo que comenzó en Jerusalén como un pequeño remanente, con un mensaje especial, ahora comprendiendo lo que Jesús había hecho, lo que estaba haciendo, formaron una iglesia que llegó a ser una iglesia mundial, la Iglesia Cristiana. Yo creo que muchos de ustedes ya han podido ver el paralelo, pero mañana vamos a trazar el paralelo entre lo que sucedió allá y lo que sucedió en 1844. ¿Sabe una cosa que dicen? Una cosa que dicen los enemigos de la iglesia adventista. Dicen: ustedes los adventistas, la iglesia comenzó con un chasco. ¿Cómo puede ser algo que comenzó con un chasco de Dios? Entonces yo digo, entonces la iglesia cristiana no es de Dios, porque también comenzó con un chasco. No se dejen intimidar con estos argumentos que parecen lógicos. Y saben, cada vez que Jesús se mueve hay un chasco. No es uno solo, 1844. Tengo una serie de temas, 6, sobre los chascos del santuario. Los que proclaman el mensaje, por ejemplo, Juan el Bautista, y termino con esto porque el tiempo ya se fue hace rato, y tenemos que ir a comer la comida que perece. Juan el Bautista proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? ¿Juan entendía lo que estaba predicando? Claro que no. Con el transcurso del tiempo, Jesús no era la clase de Mesías que él esperaba. Terminó en la cárcel chasqueado. Y mandó a preguntar si era el Mesías. Y la hermana White dice que cuando estuvo en la cárcel, cuando los discípulos de Juan volvieron y le contaron lo que Jesús había hecho, Juan se acordó de varias profecías bíblicas. Dice: iba a abrir los ojos de los ciegos, a soltar a los que estaban encarcelados. Eso es lo que él está haciendo, es el Mesías. Entendió una nueva perspectiva de las profecías y murió en paz. Pero estuvo chasqueado cuando Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio. En la entrada triunfal, chasco.
Y antes del día de Pentecostés también, Jesús se reúne con los discípulos dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Jesús dice, no, me voy. ¿Quedaron tristes y chasqueados? Claro, esto no es lo que esperábamos. Pero luego estudiaron las profecías y se dieron cuenta que no era que Jesús iba a establecer su reino aquí, sino que iba a ir al cielo como príncipe y salvador para salvar a la raza humana que viene a Él con fe y arrepentimiento. El chasco se explicó. Y luego en 1844 lo mismo. Cada vez que Jesús se mueve hay un chasco. ¿Y saben por qué es el chasco? Porque la gente comprende mal las profecías. Pero Jesús tiene un calendario de eventos. Jesús tenía que morir cuando la profecía decía. El Señor Jesucristo tenía que ser bautizado cuando la profecía decía. Jesús tenía que comenzar su obra en el santuario cuando la profecía del Pentecostés decía. En 1844 tenía que comenzar en la fecha que había dicho la profecía. Entonces Jesús dice, a mí me hubiera gustado que la gente estuviera conmigo, pero no está un paso atrás. Dice, pero yo tengo un calendario, yo sigo adelante y me alcanzan después. Y así es que el pueblo estudia las profecías y luego entonces se pone a la par con Jesús. Hermanos y hermanas, Dios ha dado un mensaje espectacular a la iglesia adventista del séptimo día. No somos cualquier iglesia. No somos como todas las demás iglesias. Y no lo digo con arrogancia. Ay, nosotros somos los especiales. No. Somos especiales porque Dios nos ha dado un mensaje especial y una misión especial. Y si no cumplimos esa misión y si no conservamos el mensaje, no somos mejor que cualquier otra iglesia. Así que tenemos que cumplir la misión y tenemos que proclamar el mensaje que Dios ha dado para este tiempo. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Bueno, no se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana a las 11 estaré con ustedes, Dios mediante, también mañana en la mañana. A las 7, tengo 2 temas fascinantes. Todo lo que estoy hablando gira alrededor del Pentecostés y 1844. Los 2 temas de mañana y pasado mañana en la mañana van a ser sobre eventos relacionados con el día del Pentecostés. Ahora quiero invitarles a ponerse de pie porque han estado sentados mucho tiempo y vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por el mensaje que tú has encomendado a tu pueblo. Perdónanos, Padre, por haber escondido ese mensaje debajo de un almud. Y muchas veces porque tenemos vergüenza o pena de ser diferentes que los demás. Lo mismo sucedió con Pedro en la corte de Pilato. Padre, ayúdanos a tener un orgullo sano de pertenecer a tu pueblo remanente. Pero más que esto, te pedimos que nos des una abundante porción de tu Santo Espíritu para contarle al mundo lo que Jesús hace ahora y lo que pronto va a suceder en este mundo. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros en nuestro estudio de hoy. Pedimos que nos bendigas ahora al partir a nuestros diferentes lugares. Danos una tarde llena de bendiciones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por haber venido. Todavía tengo